Muy buenas tardes, comunidad universitaria. Bienvenidos a Juegos y Deportes del Mundo. Yo soy Neftalí Zamora, soy reportero de la Dirección General del Deporte Universitario. Es para mí un gusto, un placer que nos acompañen, que nos permitan acompañarlos también esta noche de martes en sus actividades, ya descansando en casita quizá, haciendo un poquito de ejercicio, liberando todo el estrés del día. Vamos a conocer una disciplina más. Ya saben que llevamos más de 150 disciplinas aquí en Juegos y Deportes del Mundo y exploramos distintas actividades físicas, juegos, deportes, y hoy no será la excepción. Vamos a hablar de Zumba. Y para aquellos de ustedes que han vivido debajo de una piedra como yo y que no sepan qué es el Zumba, les voy a poner rapidísimo un pequeño videíto, aquí lo pueden ver, para que se den una idea de qué es el Zumba. Quizá lo han visto, quizá algunos de ustedes lo han practicado, y si es así, déjenos por favor sus comentarios en Facebook de Portunam. Estamos ahí leyendo todos sus comentarios, sus saludos, sus quejas, sugerencias, todo es bienvenido acá en Juegos y Deportes del Mundo. Nada más un fragmentito les voy a dejar para que se queden picados, para que se den una idea de lo que nos espera el día de hoy. Volveremos a los videos, a las fotos más adelante. Y bueno, para hablar de este tema del Zumba, nos acompañan dos expertas en esta disciplina. Me permito presentarlas. Nos acompaña Jamie Nancy Cázares Arellano. Ella estudió la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo. También es académica de la UNAM desde el 2008, directora de Danzar Estudio, afiliada a la Asociación Latinoamericana de Danza Árabe y también miembro de la Asociación de Baile y Danza Deportiva de la UNAM. Es presidenta del Club Danza Árabe y Baile de la FESC UNAM, o sea, de la FES Cotitlán, me imagino. Exacto. Es, Sí. es un gusto, Jamie, que estés con nosotros. Bienvenida, buenas noches. El gusto es mío, Neftali. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Y también nos acompaña la profesora Miriam Vega. Ella tiene una experiencia de 10 años como instructora, estudió diseño gráfico en la FES Acatlán y también trabaja en la FES Cuautitlán. Es un gusto, Miriam, que estés con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Miriam, por estar acá. Bienvenida a Juegos y Deportes del Mundo. Y como comentábamos, vamos a hablar de esta disciplina que sin duda hace que la gente sude mucho, que se esfuerce, que sufra un poquito y que también lo disfrute. Entonces vamos a hablar sobre esta disciplina. ¿Qué nos pueden comentar? ¿Cómo inició el Zumba? ¿Quién dice yo? ¿Jamie o Miriam? Ok, comienzo. Sí, la actividad de Zumba lo originó Beto Pérez, Alberto Pérez. Él es colombiano. Él anteriormente impartía clases de aeróbicos en su ciudad natal. Sin embargo, en una de esas ocasiones que él estaba impartiendo clase, olvidó su música, que es algo que a veces nos pasa también a nosotros o el dispositivo falla. A él se le olvidó la música y entonces una forma de rescatar la clase fue buscar los cassettes que él llevaba de su música que solía escuchar en el día a día. Y es ahí en donde por primera vez hizo una clase con ritmos latinos, como el merengue, etcétera. Y empezó a introducir movimientos de aeróbicos mezclados con estos ritmos latinos. Y entonces ahí fue donde surgió una bomba porque a la gente le encantó y a partir de ahí sus clases se empezaron a llenar. Pasó con el tiempo que entonces tuvo una gran demanda y él tuvo que cambiar en algún momento, se mudó de Colombia a los Estados Unidos, en donde también se inició dando estas clases y fue un éxito allá. Posteriormente, él se estuvo relacionando con otras personas, con algunos empresarios, en donde llevaron al Zumba a algo mucho más elaborado, en donde él empezó a realizar sus primeros videos y estructurar bien las clases, lo cual lo llevó al súper éxito que conocemos ahora, que es el Zumba Fitness. Hasta la fecha, Beto Pérez ha sido una persona importante, muy creativa en la realización y en el desarrollo a nivel mundial
de esta actividad física, cambiando por completo los aeróbicos por algo más rítmico, movido, inspiracional para la gente y de una estructura simple y sencilla para que no estemos saturados de aprendernos las cuentas o los pasos o derecha izquierda, sino hacerlo algo más ligero, más divertido, que la gente disfrute y entonces esté enfocado más en la diversión que estar pensando realmente en el dolor físico de realizar el ejercicio. Sí, claro, con un poco quizá, como decías, de su origen colombiano, quizá el sabor latino tuvo que ver en esta creación. Sí, Y correcto. de hecho, cuando sucedió este accidente de que olvidó lo de su chica, en el momento que él se va para Estados Unidos, como dice Jamie, se encuentra con dos empresarios que de igual manera se llaman Alberto, ambos. Ah, Entonces, qué cuando él llega a Estados Unidos, o sea, los tres se llaman Albertos. Entonces, digamos que Beto Pérez es el director creativo y los otros dos Albertos son los empresarios, que fueron los que vieron en él ese potencial para poder explotar esto al máximo. Y el nombre de la zumba sale precisamente porque mucho en Cali, Colombia, pues es lo de la rumba. Entonces, Beto lo convierte en zumba, o sea, de ahí parte el nombre de zumba. Y como todo en Cali, Colombia, pues es fiesta y es salsa, merengue, todo ese ritmo latino y más sabrosón fue el que implementó los inicios para empezar toda esta dinámica y como dice Jamie, dirigido para hacerlo en fiesta, pero haciendo ejercicio. Entonces es algo muy divertido y muy, la gente ni siquiera se da cuenta que está trabajando, así de padre está. Ahorita veíamos una pequeña foto, ¿no? Ahí del creador. Y aquí tenemos un pequeñito videíto para que se den una idea de cómo es. Y qué curioso, ¿no? Que surge, como nos comentaban, nos surge esta disciplina pues de un accidente, ¿no? Prácticamente. Y cómo ahí surgió una oportunidad para generar esta actividad física. Te voy a bajar un poquito porque también ahí por cuestiones, ya saben, de copyright. Pero para que se den una idea, ¿no? Un poco de cómo es esta disciplina. Ahí son pasos sencillos, nos decían, ¿verdad, profesoras? Sí, exacto. Son movimientos muy simples, muy sencillos, acompañado también de movimientos de brazo, con el sabor y la recura de los ritmos latinos, y de pronto le va poniendo algunos movimientos de fitness para ir tonificando. Miriam. Profesora Miriam. Ajá. Y de hecho, cuando hacen la combinación, si te fijas, a mí me gusta mucho porque maneja todo lo que son coordinación. O sea, muchas veces meten, por decir, movimiento de mano derecha con pie izquierdo, ¿no? Y hay personas que ese tipo de movimientos tan sencillos se les dificulta. Entonces, hasta en su psicomotricidad les ayuda muchísimo. Y el cerebro no es, empieza a manejarse de manera ya muy distinta también. Es lo que les iba a decir porque ¿qué pasa cuando sale alguien como yo que tenemos dos pies izquierdos? No coordinamos, pero ni por necesidad. Y entonces podemos también hacerlo, ¿no? Así es. Son secuencias muy sencillas que, mira, a lo mejor la primera vez lo sienten como complicado, pero conforme van adoptando la disciplina, llegan a encontrar hasta ellos mismos cómo se sorprenden de que ya coordinan a lo mejor movimientos que parecieran para estas personas muy difíciles, ¿no? Entonces ves cómo se van motivando y cada vez van siendo mejores. Ahí tengo un poquito de problemitas con mi cámara, pero estoy seguro que me escuchan Sí. en modalidad podcast. Oigan, y entonces, esta es un poco de la disciplina que vemos, la historia que ya nos contaban, ¿no? Empieza en Colombia, después va a Estados Unidos, a Miami, me parece. Y también algo que me llamó mucho la atención es que también está hecho el marketing, ¿no? Porque ha llegado a muchas personas, ha hecho una marca, el Zumba, como ha pasado con otras disciplinas, por ejemplo, que hemos hablado acá, como el acondicionamiento físico, que se le conoce como ay, se me acaba de ir el nombre, que es esta cuestión de aparatos, de circuitos, el CrossFit, por ejemplo, ¿no? Que ya es una marca. Entonces pasó algo similar con el Zumba, podríamos decir.
Mira, lo que pasa con el Zumba actualmente es que ahora ya es una empresa que se dedica a crear emprendedores en el área del fitness. O sea, la modalidad Zumba como clase ya pasó más bien como a una empresa. Entonces, ahorita actualmente todo lo que es Zumba está dirigido más bien a emprendedores del fitness. Jamie. Sí, exacto. La marca de Zumba realmente fueron muy visionarios y muy inteligentes para llevarlo a ese crecimiento tan enorme a nivel mundial. O sea, y ha sido una bomba. Entonces también la inteligencia, el de crear instructores, definitivamente levantó muchísimo e hizo que esto se popularizara. Y hasta hoy en día sigue activamente. Zumba desarrolló varios programas para diferentes edades y capacidades, entrenamientos que son muy interesantes y que nunca se acaba. Seguimos aprendiendo todo el tiempo y definitivamente le ha dado una revolución a todo esto. El marketing ha sido muy importante. Siento que se han de alguna forma conectado con pilares muy importantes. Alguna marca de cereal que no voy a mencionar por cuestiones que tenemos ahorita, Porque no nos dan patrocinio, por no eso. tanto patrocinio, pero en esa marca yo recuerdo que venían los CDs o los Ujú. videos, venían en los cereales y entonces yo todavía conservo esos videos y me encanta hacerlos porque bailabas, disfrutabas y al mismo tiempo te iban diciendo que comieras sano, te nutrieras bien, etcétera. Entonces, ese tipo de relaciones definitivamente hizo que Zumba se conociera más a nivel mundial y de esta forma se hiciera la gran marca que es hasta ahora. Oigan, y entonces, sí, Miriam, adelante. Porque nada más que empezaron con los DVDs, ¿no? Vendiendo sus, Mm, así fue como inició su marketing tan chiquito, pero ahorita ya son las clases, ya son las exposiciones que hacen impresionantes, la ropa, la música, o sea, y obviamente ya la capacitación de instructores, que no nada más es una sola disciplina, sino que Zumba ha desarrollado varios, el Zumba Tonic, el Aqua Zumba, lo que últimamente ha manejado que es el Strong, el Nation. Zumba Kids Entonces, también. es Zumba Kids, sí, no es impresionante. hay varias oportunidades, ¿no? En las que se han desarrollado. Esto me impresiona también lo del Aquazumba, no me Sí. lo imaginaba, porque también alguna vez hablamos de Aquafitness, por ejemplo, y me llama mucho la atención que también haya Aquazumba. Esto que decía Miriam de los eventos que hacen, aquí también hay un video que nos compartieron, se los voy a poner un fragmentito para que vean precisamente que son fiestas, ¿no? Con unas fiestas increíbles, extraordinarias. Y hay muchísima gente, no sé si es como una arena. A ver, les voy a poner un pequeño fragmento. Y entonces realmente me impresiona que sea tan masivo, ¿no? Que llegue a tanta gente. ¿Sabemos más o menos en cuántos países se practica Zumba? Es en todo el mundo. Tú buscas instructores chinos, de música árabe, obviamente la latina, que es donde digamos que empezó, España, Italia, o sea, yo creo que es todo el mundo lo que ya ha recorrido esta disciplina. Aparte, como ha sumado bailes populares de otros países, eso ha enriquecido mucho. También hay videos coreanos, hay videos de Ujú. todo el mundo. Definitivamente ha crecido muchísimo y algo que caracteriza a la marca de Zumba es que no utilizaba la música comercial, sino que ellos empezaron a crear su propia música. La música. Entonces, a nosotros nos llega luego discos completos creados especialmente para esta marca y que no lo vas a encontrar en ningún otro lado más que con ellos. Y algunos artistas incluso se han sumado a la marca de Zumba Fitness para crear algunas versiones para ellos de la música más popular que hay. Por ejemplo, Shakira es una de ellas que vas a encontrar algunas piezas. Ya de alguna forma con estructura de Zumba,
pero bueno, o sea, pensaron en todo, no solamente en desarrollar instructores y pasos, sino que realmente unieron música, unieron, sumaron a mucha gente conocedora del fitness y del baile para que esto se volviera mucho más profesional, con entrenamientos bien especializados, que realmente le ayude a la gente a tener beneficios. Bueno, pues aprovechamos para mandar saludos a nuestra querida comunidad universitaria. Enrique Sorces dice, excelente profesora de la FES, Cuautitlán Jamie, un gusto tomar clases con ella, dice. Qué padre. Ahí están los alumnos manifestándose. Javi Pérez, saludos a todo el panel. Arriba el Zumba, nos dice el staff manifestándose, ya está bien puesto para ir a una clase de Zumba. El staff aquí, Adelante. Javi, Leo, Pau, Mari, Seiriu, Shmish. Hola maestras, Jamie y Miriam, un gusto verlas aquí en Deporte UNAM. Muchas gracias por sus comentarios, por sus saludos. Estaremos ahí muy pendientes de todo lo que nos digan. Y bueno, ¿qué nos pueden decir de los básicos? ¿No? Ya conocimos la historia, cómo se ha posicionado la marca. Y entonces, ¿cómo se practica? ¿Qué movimientos hay? Ya nos dijeron que son muy básicos, muy fáciles, la coordinación y todo. Vamos a ver un pequeño videito, otro si les parece bien, para que nos puedan ir ejemplificando qué estamos viendo y si tienen ustedes como instructoras también alguna estructura básica, qué movimientos se usan para alguien principiante, intermedio, avanzado, qué nos pueden comentar, por ejemplo, aquí de lo que estamos viendo. Mira, si te fijas, los movimientos básicos incluyen lo que son movimiento de piernas, movimiento del brazo, obviamente todo lo que es el torso, y los pasos básicos depende de la música que tú le pongas, pero a final de cuentas involucras todo el cuerpo. Entonces, si es un paso, si es una música de merengue, ocupas movimientos que son de merengue y involucras, vuelvo a la misma, lo que son piernas, brazos, abdomen, movimientos a lo mejor de desplazamiento también, pero todo depende mucho de una estructura se hace a partir de la música, del género que estás implementando, pero Del mueves ritmo, el cuerpo. ¿no? ¿Mande? Del ritmo también me imagino, ¿no? Que está sonando. Pues el ritmo viene siendo el género musical que ocupas, ajá, ya sea salsero, merengue, el que sea, o sea, y tú no puedes bailar la música que sea, rock and roll, quiz, La que sea. bachata, no o sea, es que es un mundo, reggaetón, hip hop, K-pop, árabe, ¿no? También. Sí. Y por lo que veo aquí en el videito, pues sí es mucho cardio, ¿no? Pero también mucha fuerza, me imagino, de las piernas, los brazos, todo el cuerpo. Todo. De hecho, uno como instructor tienes que hacer el movimiento, lo tienes que exagerar mucho, porque para que tus alumnos lo marquen, digamos que a un porcentaje menor, porque si tú lo marcas bien flojito, aquí como de, ay, qué flojera, no, pues olvídalo, o sea, no más no se mueven. Tiene que exagerarse un poquito, ¿no, Jamie? Sí, exacto. Siempre el instructor tiene que estar arriba con toda la energía, tanto en brazos como en expresión, como en voz, en gritar y tratar de animar a la gente para que ésta, si se empieza a agotar, no lo sienta y vuelva a darlo todo. Entonces, el movimiento del instructor y al dirigirlo es muy, muy importante para que entonces el grupo pueda realizar toda la clase y no esté tirando la toalla antes de tiempo. Lo que decía Miri es correcto con respecto a que es por ritmos. Por ejemplo, si estoy bailando una cumbia, voy a marcar con las manos los pies y entonces voy a abrir a un lado y voy a cerrar, a un lado y voy a cerrar. Entonces, cuando es primera clase, con esto es más que suficiente porque a veces esto incluso les puede llegar a costar trabajo. Pero con el tiempo ya le vas a ir metiendo brazos que pueden ir siendo los laterales o arriba abajo, o si quieres tonificar los brazos, empiezas a apretarlos fuertemente, abrir y cerrar, subir y bajar, etcétera. O si ya quieres algo más complicadillo, pues entonces ya la coordinación trabajando, ¿no? Conforme vayas viendo el grupo, lo vas
va avanzando poco a poquito y se lo vas complicando, no toda la clase, sino que se la vas haciendo sencillita, sencillita y ya llegan en un punto, dije, ya están bien calientitos, bien buenos para comenzar con lo rudo. Y ya después cuando los ves así como que ya se están cansando, bajas un poquito. Las clases de Zumba son por intervalos, significa que vamos a utilizar movimientos de bajo impacto combinados con alto impacto para que de esta manera estemos así, con piquitos, subo, bajo o a través de una campana, significa que voy subiendo el ritmo, se va acelerando poco a poco hasta llegar al máximo y luego de ahí lo voy a empezar a bajar. Esto nos ayuda principalmente a dar también como una especie de descanso. Por ejemplo, si yo en una clase realizo un calentamiento, después del calentamiento tengo que empezar con algo lento. Podría ser una cumbia tranquilona que lo vais subiendo poco a poquito, no sé, tal vez a una bachata, que luego progresa a un merengue y que de ahí, no sé, a lo mejor me voy a un reggaetón. Y mi clímax puede ser, por ejemplo, la samba, que es mucho brincoteo y movimiento de cadera súper rápido y después empiezo a bajarlos o voy alternando una rápida, una lenta, pero siempre manteniendo un pico máximo y de ahí irlos bajando poco a poquito para que de esta manera la gente no sienta de golpe todo el trabajo fuerte y entonces también tenga algunos descansos y al mismo tiempo mucha diversión, interactuar entre parejas, armar grupos, hacer bulla, gritar, etcétera. Y bueno, de lo que habías, los videos que habías puesto anteriormente, a mí me tocó de las últimas veces que vino el creador de Zumba, Beto Pérez. Definitivamente fue una discoteca. Era una discoteca y los instructores estaban arriba. O sea, eso se puso intenso. O sea, era una sauna, pero era tanta energía, tanta emoción que nunca sentiste el paso de las horas bailando, incluso las certificaciones que eran 8 horas así larguísimas, no las sentías porque era tanto furor, tanta energía, tanto conecte con el otro, con la gente, el disfrute, que creo que es lo más importante que tiene Zumba. Trabajar un poco la psicología para liberar el estrés y de esta manera hacer disfrutar realmente a la gente, sin importar si tienes un cuerpo bonito o etcétera. O sea, no entrar en los cánones de belleza, sino definitivamente ejercitarnos, hacer equipo y disfrutar. Sí, precisamente hay un poquito entrando en el tema de los beneficios, ¿no? Físicos, psicológicos, que nos pueden comentar, emocionales incluso, yo creo, ¿no? Porque a veces vivimos mucho en el sedentarismo, o los trabajos nos obligan mucho a estar tiempo sentados, mucho tiempo, muchas horas, y casi no nos movemos, ¿no? Entonces creo que esta es una buena alternativa para hacerlo. ¿Qué nos pueden decir de los beneficios físicos de entrada? Y ahorita hablamos de los psicológicos, los mentales. Miriam, si Bueno, mira, gustas. físicos, para empezar, a mí esta disciplina a mí me gusta mucho porque no sé si te habrás dado cuenta que normalmente, por lo menos en México, el hombre es difícil que haga ejercicio y menos bailando. Y en la cuestión de la zumba, hay mucho hombre, ha jalado mucho esa parte al hombre de quitarse la pena, aparte de la parte física que les ayuda a bajar de peso, porque, insisto, están tan felices haciendo el ejercicio que de verdad no se dan cuenta que están trabajando su cuerpo. Incluso a mí me han llegado a decir, es que hay zonas que ni siquiera sabía que se movían. Y dices, o sea, de ese nivel. Entonces, Este músculo emocionalmente, que no conocía y que me está doliendo. exacto, exacto. Entonces, incluso toda esa energía les ayuda a su metabolismo para que trabajen más rápido y obviamente van bajando de peso. Y volvamos a lo mismo, o sea, de una manera que ni siquiera ellos mismos se dan cuenta, ¿no? Entonces, los beneficios físicos, pues sí, son muchos, pero son los que los impulsan son más los emocionales, por el tipo de energía, de felicidad. La felicidad los hace que hagan las cosas como que con más fuerza, con más gusto. Entonces, todo eso físicamente es un súper beneficio. Jamie, ¿qué nos puedes complementar?
Sí, prácticamente el alternar la intensidad por intervalos hace que tengas mayor quema de calorías. Mucha gente regularmente recurre a este tipo de actividad para quemar calorías, bajar de peso. Entonces, el cardio es uno de los ejercicios que te ayuda a quemar calorías más rápidamente y es muy importante para la pérdida de peso. También es importante mencionar que creas resistencia y trabajas también la elasticidad. Además, toda la movilidad del cuerpo, adquieres coordinación también. Dentro de las rutinas de Zumba, dentro de las clases, en la cumbia o el merengue que te había mencionado, existe también la tonificación que te había mencionado, abdominales a través del baile. Haciendo contracciones abdominales y enseñándole al alumno que tiene que apretar fuertemente el abdomen para que de esta manera el trabajo sea mayor. El levantamiento de piernas, eso también te ayuda a trabajar el abdomen, a tonificar también las piernas, las sentadillas. Entonces, es una combinación de ejercicios que te ayuda principalmente con el aeróbico, la mezcla de aeróbico y anaeróbico, a trabajar ambas cosas. Y el órgano más importante que se trabaja es el corazón. Físico y en sentido literal y figurado, ¿no? Exacto. Oigan, aquí tenemos un poco de las imágenes que nos enviaron para que nos cuenten un poquito de qué estamos viendo. A ver, déjenme, se las comparto. Creo que empezamos con Miriam. Aquí, ¿qué nos puedes comentar, Miriam, de esta foto? Ay, caray, ya se me movió. Ahí está. Ella es Mara, se llama Mara. Es de las artistas que contrató Beto o que trabajaron juntos para hacer precisamente música de Zumba. Entonces, casi todos los artistas que se han puesto, que han trabajado en mancuerna con Beto, si te fijas en la canción, siempre sacan la palabra Zumba, siempre sale. Entonces, ella vino una ocasión a México y tuve la oportunidad de estar con ella. Y entonces también lo que nos comentaban de la comunidad, ¿no? Que se hace. Aquí vemos alguna foto. O sea, y ahí te puedo decir que conocía creo que nada más a una persona y de ahí en fuera a los demás no los conoces, pero tú ves la foto y dices, todos son amigos, ¿no? Claro. Y en realidad es que no, o sea, yo de todas las personas que salen en la foto nada más conozco a una. Y sales con un millón de amigos, con un millón de fotos, con un millón de intercambios de Facebook, de páginas, de todo, pero de todos de la misma comunidad, o sea, es una empatía impresionante. Esa es de la certificación, pues de mi certificación de Zumba, le hicieron en un gimnasio de aquí de Cuautitlán Izcalli. Igual, o sea, todos los que estamos ahí, pues yo tampoco no conocía a nadie, pues sales siendo amigos de todos ellos, ¿no? Ahí Y como está. dice, son certificaciones de 8 horas, o sea, y son 8 horas que te la pasas bailando, platicando, creando coreografías y todo eso, y se ve súper padrísimo. O sea, el Jus- ambiente que se siente es muy, muy, muy cordial. Justo preguntarles, cómo se certifica uno en Zumba? ¿Tienen que hacer algún examen o, o cómo está la cosa? Pues algo examen, no, pero te tienes que inscribir a un curso, o sea, desde la plataforma de Zumba, si tú quieres convertirte en instructor, te tienes que registrar, obviamente, pues tiene un costo, tienes que localizar qué instructor o qué SIM, se llaman SIM, Ujú. las personas que te capacitan y dependiendo de tu zona, porque pues, estás más cercano, pues ya te inscribes y ya pasando de ese curso te entregan una certificación y obviamente tienes que ser miembro, o sea, tienes que pertenecer a la marca, ¿no? Sí, 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 y ahí ya vas dando clases y así, ¿no? Ajá. Jamie, ¿qué nos puedes comentar con esta foto? Bueno, ahí fue una de las certificaciones. Tomé varias con Beto Pérez cuando vino a nuestro país, las grandes fiestas. Pues bueno, ya hace bastantitos años. Esto no recuerdo si fue por el 2008 o antes del 2008, no recuerdo la fecha, pero ya tiene su Con tiempo. el mismísimo Beto. Sí. Y aquí, Ese es un maratón
que se hizo, bueno, antes solíamos hacer maratones dentro de la escuela, esos en Fescautitlán, en Campo 4, son de los maratones que solíamos hacer y que también premiábamos a los mejores bailarines o deportistas, y entonces armábamos la fiesta ahí con diferentes instructores. Qué maravilla. Y juntando a la comunidad, me imagino, entre todos, estudiantes, académicos, había de todo, ¿no? Me imagino. Exacto, Qué sí. maravilla. Rara vez se ve eso, ¿eh? Yo creo que juntar a la comunidad Se pone y bueno. Este, este año vamos a organizar otro en abril, en el aniversario de la FES Cuautitlán. Vamos a organizar, porque ya nos hace falta reunir otra vez a la comunidad. pues ahí está. Aquí qué podemos ver, Jamie. Bueno, aquí es de, tú también eres asidua de la danza oriental. Sí, ese fue una exhibición que realizamos de Zumba. En aquel tiempo me enfocaba únicamente a Zumba. Sin embargo, como te habíamos hablado, existen diferentes ritmos de diferentes países que se van uniendo a esta fiesta y uno de esos ritmos es la danza oriental. Entonces, esa fue una coreografía que yo monté para mis alumnos cuando se vino el boom de Shakira. Entonces, bailamos Mm. una de Shakira tipo fitness, y entonces pues ya a las chicas quisieron usar su fajilla de monedas y todo, y pues armamos la exhibición. Que es las combinaciones que nos comentaban, ¿no? Hace rato. Exacto. Se pueden hacer. Aquí otra con el buen Beto. Sí, ahí fue en la fiesta de un antro en donde nos puso a bailar intenso, estuvo buenísimo, hubo muchísima gente, muchísimos instructores, fue un boom y la verdad es que salí súper fascinada, empapada de tantas cosas, de conocer tantos patrones rítmicos, tantos movimientos, tantos estilos nuevos que yo no conocía. Y que finalmente me hicieron abrir mi panorama y aprender más estilos de baile para poder introducirlo en mis clases. Esta fue otro maratón, este fue en un club deportivo que tampoco voy a decir el nombre, donde estuve trabajando un tiempo. Fue otro maratón, esas fueron a las instructoras y faltaron más instructores porque ahí no están los hombres, pero fuimos varios instructores quienes impartimos. Ahí eran eh, maratones de 4 horas y media, 5 horas sin parar. ¡Wow! ¿Qué Entonces, tal, eh? a mí me sorprendió porque yo pensé que a la primera hora la gente se iba a ir y no, me sorprendió que todo mundo se quedó hasta el final. Entonces, definitivamente fue así de, wow, muy, muy satisfactorio y sorprendente a la vez. Oigan, ¿y ahí qué precauciones hay que tomar, por ejemplo, ¿no? Para, digo, no es una disciplina quizá competitiva donde, eh, pues no sé, haya muchas lesiones, o sí, ¿qué se hace para prevenirlas para tantas horas bailando? ¿Cómo se previene todo eso? ¿Qué precauciones se toman? Bueno, Primeramente, primero, bueno, sí, primeramente tiene que haber, el instructor cuando nos preparan, siempre tiene que iniciar con un calentamiento y después tiene que tener bien estructurada su música y su clase para que ésta vaya subiendo lentamente, Mm, llegue a su pico, baje y después haga un enfriamiento y estiramiento. Si no tienes ese calentamiento con estiramientos y enfriamiento con sus respectivos estiramientos, entonces puedes provocarles lesiones a tus alumnos. También es importante trabajar la campana para evitar algún problema de alguna descompensación. A veces me ha tocado ver instructores que me sorprenden, uno, que no calientan, dos, que su primer coreografía o pieza musical para entrar a la clase es una quebradita y digo, por Dios, la quebradita tiene que ser tu máximo. O sea, tienes que claro. ir subiendo lentamente y después bajarlos, porque también si después de una quebradita terminas la clase y dices gracias, bye bye, puedes provocar infartos. Entonces, la preparación del instructor es sumamente importante y
lo que tenemos que cuidar mucho es cómo va a pisar el alumno, el cuidar que los dedos de los pies estén alineados con las rodillas y las rodillas con las crestas ilíacas, porque una mala posición del pie también te puede llevar a una torcedura o incluso a algún esguince. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado y preguntar, ¿tienes alguna lesión? ¿Tienes alguna condición física? O, por ejemplo, las personas, adultos mayores, por eso se tiene una clase especial para ellos que es Zumba Gold, que es una zumba de bajo impacto para que de pronto no le exijamos tanto y podamos provocar un infarto. Entonces, la preparación principalmente del entrenador es básico para impartir una clase. Sí, qué responsabilidad, ¿no? Estás teniendo a alumnos, a personas ahí que confían en ti, entonces tienes que cuidarlos, ¿no? Miriam, ¿en qué edades se puede dar, Miriam? En todas las personas, ya nos dijeron hombres, mujeres, Niños, niños. y también en niños. Tiene todo ¿Qué cualidades hay, por ejemplo, en los niños? ¿Te ha tocado dar clases a niños, a adultos mayores? Adultos mayores no, he tenido gente adulta dentro de mis clases, entonces ahí, como dice Jamie, tienes que buscar un equilibrio en donde puedas darles a todos a lo mejor algo fuerte, pero sin poner en riesgo, por decir, la salud de las personas mayores. Algo que yo tengo por decir siempre, sobre todo cuando son clases grupales y que hay mucha diferencia tanto de edades como de complexiones físicas, siempre tomar en cuenta a todos, ¿no? Entonces tienes que estar muy atento de todas las personas que si ves que alguien así como que se para y como que ya está tambaleando, tienes que acercarte y decir, ¿estás bien? Mm, Respira, porque les tienes que enseñar a respirar. Muchas personas tienen mucho de hacer ejercicio y en vez de respirar, guardan el aire. Si hacen abdominales, están así como que apretando todo cuando tiene que haber una continua respiración, porque si no, entonces ahí donde vienen los mareos y posiblemente los desmayos, bueno, ¿no? entonces tienes que estar muy pendiente de las señales. De las señales que ellos te envían sin que te digan nada, porque uno como instructor todo el tiempo están bien y todos no, que sí, y gritan y todo. Aún así, tienes que estar muy atento en cómo hacen las cosas, si lo están haciendo bien, si no haya, como dice Jamie, la estructura en sus posturas. Debe de haber mucho cuidado porque se pueden lastimar las rodillas, o sea, el ejercicio nunca te va a lastimar. Lo que lastima muchas veces son las malas posturas que uno, si Mm, no corrige, ahí es donde empiezan las lesiones y pues sí, sí debe de tener uno mucho cuidado en eso. Y en el exacto. caso de los niños, pues sí es muy diferente porque aún así cuando son niños siempre les pregunto a los papás si no tienen alguna cuestión física o de otro tipo, porque de ahí parte de cómo tú trates también a los niños. Normalmente la estructura de los niños es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque los niños quieren brincar, bailan, pero todo es brincado y corriendo y dando vueltas y cosas así. Entonces la estructura y de hecho la música para los niños es muy estructural porque te dice arriba, arriba y los niños suben, ¿no? Y abajo y los niños bajan. Entonces Ok. es más sencillo. Ellos lo que necesitan es nada más conectividad de energía o seguirles el paso para que ellos se activen y ya salen, mira, bien descansaditos. Y yo creo que los papás lo agradecen seguramente. Ahí saludamos a David Castañeda, a Areli BR, Araceli Medellín, Javier Ambriz, Kevin, Vianey, Ulises. Aquí tengo un comentario, Levi Hernández, pero creo que ya se me perdió. Bueno, ahí sí lo rescato, ahí se los paso más al rato. Muchas gracias a todos por estar aquí en Deporte UNAM. Pues ya estamos al final de la charla. Casi se nos termina el programa, rapidísimo se nos ha ido el tiempo, pero no sin antes preguntarles la pregunta del millón, profesora Jamie, Miriam, si les cambió la vida el Zumba. No sé, Jamie, ¿tú primero practicaste Zumba, decías, antes de danza? Mi primera actividad que practiqué fue danza folclórica mexicana en el año de 1996. De ahí pasé por ritmos latinos, salsa, cumbia, merengue, bachata todavía no, jazz, y después entré con la danza árabe, gimnasia aeróbica. Y bueno, así rápidamente, una de mis maestras, Sonia Zapata, fue la persona que me inició.
porque ella tenía un embarazo de alto riesgo. Ella era mi profesora de danza árabe y danza contemporánea. Entonces me pidió que por favor le ayudara en la impartición de sus clases. Entonces ella me preparó en su casa, me dio estructuras y todo para que yo fuera su suplente en lo que ella tenía a su bebé. Sin embargo, ahí fue donde conocí Zumba por primera vez. Yo ya tenía experiencia en gimnasia aeróbica, por lo tanto supe enlazar muy bien lo que eran los aeróbicos y con los ritmos latinos que yo también ya tenía, me fue más fácil. Entonces ahí fue cuando empecé a introducirme. Sin embargo, me encantó demasiado, que fue cuando vino Beto Pérez y todo mi dinerito que yo había sacado de las clases se fue directamente a la certificación y no tomé una, tomé varias certificaciones con él y con instructores dedicados a ello. Ahí fue donde tuve mi contacto y entonces se vino el boom. Entonces ahí por muchos años me contrataron única y exclusivamente por Zumba. Sin embargo, yo también me dedico a las danzas árabes, me dedico a los ritmos latinos y bueno, ahorita en las competencias de los Juegos Universitarios preparo los equipos representativos, tanto para salsa como en danza oriental. Oye, entonces eres todo terreno, Jamie, pero ¿qué te dio el Zumba en específico? ¿Qué dijiste? Esto tiene de particular, ¿no? Comparado a las otras disciplinas. Para mí fue un desfogue total porque yo así como pues uno tiene la sangre latina y escuchas la música y te quieres mover, entonces cuando empecé a escuchar esos ritmos y empecé a bailar y me conecté con la gente por primera vez con los alumnos, me di cuenta que era tanta emoción, tanta adrenalina, tanta energía, tanta felicidad que definitivamente yo luego no les quería ni cobrar, me daba pena cobrarles porque decías, ¿cómo me vas a pagar? Porque yo me vine a divertir como si fuera un antro, ¿no? Claro. Entonces, yo siempre viví la zumba como una fiesta. Ya años después, ya, a ver, docencia, cobra, pero sí, al principio me costaba cobrar por lo que a mí me hacía Pero tan feliz. también dicen que si uno paga, pues lo valora más, ¿no? También. Entonces, como que Claro, uno vaya, ¿no? eso a mí me pasó cuando era novata. Ya después con el tiempo, obvio, las certificaciones son muy caras, Mm, entonces de alguna forma tienes que recuperar, ¿no? Lo claro. invertido. Oye, Miriam, en tu caso, ¿cómo te cambió la vida el Zumba? ¿Llegó a tu vida y representó algún cambio? ¿Cómo fue? Mira, yo de Zumba, cuando empecé a conocer la Zumba, te digo, fue por un DVD que vi, Mm, lo compré. Yo creo que eran los primeros DVDs que hacía Beto. Entonces, ya después, o sea, yo decía, es que yo quiero esto, pero no sabía dónde encontrarlo hasta que llegó Jamie. Entonces, con Jamie conocí, bueno, no conocí, la empecé a practicar y a partir de ahí me empezó a entrar ya como que pues sí, ya la espinita de estudiarlo, de certificarme, de ya dedicarme a esto, porque como dice, o sea, emocionalmente es como una terapia, o sea, eh, te ayuda a liberar muchas cosas, te ayuda a tus pulmones, o sea, es impresionante para todo lo que te ayuda. Y emocionalmente yo creo que eh, a mí lo que me agrada mucho es que el tratar de hacer personas felices, que estén tranquilas, que estén sin estrés, o sea, el estrés siempre va a haber, pero desde el momento en que practicas algo que te gusta mucho, es como una terapia que no solamente te ayuda a ti, sino que ayudas a otras personas y eso es padrísimo, o sea, sientes una vibra y una energía tan impresionante y tan bonita que a mí en eso es en lo que me ha cambiado la vida, o sea, el que diga que no puede ser feliz es mentira, o sea, problemas va a haber, pero la felicidad nada más es cuestión de encontrarla en algo que a ti te apasiona. Y a mí el baile me apasiona y la zumba es lo más cercano a poder estar bailando todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo Sin decía Celia Cruz que la vida... Perdón. necesidad que haya una fiesta, ¿no? Claro, claro. Y hay una frase de Celia Cruz, ¿no? Que la vida se vive mejor bailando. ¿Cómo es? La vida es un festival, ¿será? Exacto, sí, exacto. Entonces, bailando mejor. Entonces, quizás este sea el ejercicio que usted estaba buscando, que no parezca ejercicio, que parezca una fiesta. El Zumba puede ser para usted. Pues muchas gracias que nos hayan contado su experiencia, un poco más de esta disciplina, su origen, cómo se practica, las precauciones que hay que tomar. Muchas gracias, profesora Jamie Casares.
Gracias a ti, Neftali. Siempre un placer estar en Deporte UNAM. Y gracias, profesora Miriam Vega, también. Gracias, gracias, de verdad, muchas gracias por la participación y espero que se sigan sumando más a esta disciplina. Así es, ya saben que está abierta para todos, estudiantes, académicos, trabajadores, todos necesitamos ahí Todo. darnos nuestra sacudida, ¿no? Estar tanto tiempo ahí sentados. Y digo, y todos los godines del mundo que nos unamos al, al Zumba o a cualquier disciplina. Ya saben que en la UNAM en particular tenemos 98 disciplinas. Si ustedes no son de la UNAM, busquen la que ustedes más les llene. Siempre hay muchas opciones y bueno, por supuesto tenemos la barra de Facebook Deporte UNAM. Todos los días a las 9 de la mañana hay alguna actividad que ustedes pueden realizar desde su casita para ir empezando y ya después se animan como la profesora Miriam a buscarlo de manera presencial y es mejor, ¿no? Y tener esta convivencia. Muchísimas gracias, Jamie y Miriam, por contarnos esta historia. Muchas Gracias. Y a ustedes, querida comunidad, les damos cita para el próximo martes en otro programa de juegos y deportes del mundo. Que tengan excelente noche.